¿Por qué Dios permite que los justos sufran y las oraciones parezcan no ser respondidas? Esa es una de las preguntas más profundas que cualquier persona de fe puede hacerse. Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué permite que los justos sufran y las oraciones parezcan no ser respondidas? La Biblia está llena de promesas sobre la protección y el cuidado de Dios, pero también de ejemplos de personas justas que sufrieron. Job era un hombre íntegro y sufrió como pocos en la historia. Los discípulos de Jesús, hombres de fe y servicio, murieron de formas terribles. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, pidió en el Getsemaní que el Padre apartara de él la copa del sufrimiento, y la respuesta fue el silencio. Entonces, ¿qué podemos decir cuando oramos con fe, cuando sentimos la presencia de Dios, pero aún así no vemos el milagro que esperábamos? Dios no es un genio de la lámpara. A veces, sin darnos cuenta, tratamos a Dios como si fuera alguien que debe cumplir nuestros deseos exactamente como los pedimos. Pero Dios no es un sirviente, es nuestro Padre. Y los padres no siempre dan lo que los hijos piden, sino lo que necesitan. La sanidad terrenal es buena, pero la vida eterna es mejor. La protección en esta vida es valiosa, pero el propósito eterno es superior. Dios siempre responde, pero no siempre como queremos. La muerte no es el fin para Dios. Desde nuestra perspectiva humana, la muerte es una tragedia. Pero desde la perspectiva de Dios, la muerte no es el final, sino el inicio de algo más grande. Nos duele perder a un ser querido, pero si creemos en la vida eterna, debemos recordar que la sanidad definitiva no es en este cuerpo mortal, sino en la eternidad con Dios. A veces pedimos que Dios sane a alguien, pero Dios decide llevárselo al descanso. ¿Significa que Dios no respondió? No. Solo lo hizo de una manera que nosotros no entendemos en este momento. El sufrimiento tiene un propósito, aunque no lo veamos. Es difícil aceptar esto, pero muchas veces, el dolor tiene un propósito más grande. José fue vendido como esclavo y sufrió injusticias, pero todo lo preparó para salvar a su familia y a una nación. Job perdió todo, pero su historia sigue inspirando a millones. Jesús sufrió la mayor injusticia, pero a través de su dolor, trajo salvación al mundo. A veces, el sufrimiento de una persona toca tantas vidas que su impacto va más allá de lo que podemos ver. Dios no causa el mal, pero lo permite por razones que solo Él entiende. Dios no es el autor del sufrimiento. El pecado, el mundo caído y el libre albedrío trajeron el dolor a la humanidad. Jesús dijo en Juan 16:33: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no prometió que nunca sufriríamos. Dios prometió que nunca estaríamos solos en nuestro sufrimiento. Alejarse de Dios no quita el dolor. Muchas personas se alejan de Dios cuando no reciben la respuesta deseada. Pero alejarse de Dios no les quita el sufrimiento, solo les quita el consuelo. Los discípulos de Jesús también tuvieron momentos de duda. Cuando vieron a su maestro morir en la cruz, pensaron que todo había acabado. Pero 3 días después, la historia no había terminado. Tal vez hoy no entendamos por qué Dios permitió algo doloroso. Tal vez el silencio de Dios nos duela. Pero la fe significa confiar en que, aunque no lo veamos ahora, Dios sigue escribiendo la historia. No hay respuestas fáciles al sufrimiento. Pero la fe real no se basa solo en lo que Dios hace, sino en quién es Él. Dios sigue siendo bueno,
incluso cuando no entendemos. Dios sigue estando presente, incluso cuando parece guardar silencio. Dios sigue teniendo el control, incluso cuando todo parece un caos. Si hoy sientes que Dios no te escucha, recuerda, el silencio de Dios no es su ausencia. A veces, cuando parece que Dios está en silencio, es cuando más cerca está de nosotros. La fe no es solo confiar cuando todo es fácil. La fe es aferrarse a Dios, incluso cuando no entendemos. Y un día, cuando venga a buscarnos y estemos en su presencia, veremos el cuadro completo. Y entonces, todas las lágrimas serán enjugadas, todo el dolor tendrá sentido, y nos daremos cuenta de que Dios siempre estuvo con nosotros.